Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su interés en esta charla y muchas gracias al CIPRO por la invitación. Mi nombre es Mauricio Montero. Soy docente, investigador en la Universidad de Costa Rica. Les voy a presentar sobre virus de plantas, enemigos, pero también pueden ser aliados de la protección de cultivos. Entonces, por un momento piensen en virus de plantas. ¿Qué es lo que visualizan? ¿Qué les viene a la mente? Me imagino que la mayoría piensan en algo negativo, en una enfermedad de planta, en un daño. Y en efecto, podemos asociar muchos virus de plantas a síntomas tipo mosaico o clorosis, que se llama. Son esta combinación de colores verde claro o amarillos en el fondo verde de la hoja. Incluso a deformaciones, como en este fruto de chile dulce, donde podemos ver hasta anillos, un anillo dentro de otro, que se llama anillos concéntricos. Es un síntoma muy común de los virus. Entonces, en efecto, podemos verlos como algo negativo. Y incluso a nivel de toda una plantación, esta es una plantación de tomate que estaba gravemente afectada y donde vemos que los frutos son anómalos, son deformes, tienen lesiones, tienen manchas necróticas. Entonces realmente pueden llegar a ser algo muy negativo y pueden ser un daño a la producción, en efecto. Y de hecho se considera que las enfermedades por virus de plantas son importantes y que están en aumento en su importancia, en su frecuencia. Hoy en día se habla que aproximadamente el 50% de las enfermedades emergentes o reemergentes de plantas son causadas por virus. Y aquí hablamos de enfermedades nuevas que antes no se conocían o enfermedades que se habían descrito hace muchos años pero nunca fueron importantes o ocurrían de forma muy esporádica y que hoy en día están ocurriendo con mayor regularidad o con mayor efecto. Y tenemos que este aumento de las enfermedades virales que se pronostica a futuro también está asociado a la extensión de la frontera agrícola, al cambio climático, a los cambios en patrones de consumo y al comercio internacional de productos vegetales. Aquí resaltar eso porque con ese aumento de la globalización del mundo cosmopolita, donde los productos hortícolas, las flores, las frutas, las verduras, se comercializan a nivel mundial, viajan de un país a otro, de un continente a otro, también eso ha permitido enfermedades y plagas que se distribuyan y al virus de plantas, ¿verdad? Entonces tenemos que en efecto los virus de plantas pueden ser enemigos, pueden ser un problema y en el caso de enemigos son contrincantes formidables por sus características. Pasemos así rápidamente algunas características de los virus. Tenemos que los virus de plantas y en general todos los virus son muy diversos. Pueden ver que tienen diferentes tamaños, diferentes formas, aunque esto es una representación esquemática, se evidencian los diferentes tamaños, diferentes formas y tienen diferente ácido nucleico. El tipo y composición de su ácido nucleico puede ser ADN, puede ser ARN y en diferentes presentaciones. Además, y muy importante para la producción agrícola, los virus tienen múltiples mecanismos de transmisión, es decir, cómo logran dispersarse de una finca a otra y de una planta a otra. Y tenemos que, no es que todos los virus sean capaces de transmitirse, de dispersarse por todos estos mecanismos, sino que algunos virus comparten algunos mecanismos, otros virus tienen otros mecanismos, entonces hay mucha diversidad, mucha variabilidad. Hay virus que se transmiten en forma mecánica, el roce de plantas sanas con plantas infectadas. También estos virus de transmisión mecánica fácil en las herramientas, en la manipulación, por el trabajo del ser humano se pueden transmitir. Incluso se habla de transmisión del virus del mosaico del tabaco por fumadores, porque el virus es capaz de sobrevivir en las hojas secas de tabaco. Tenemos que en el caso de cultivos o plantas que se propagan de forma por injerto es una forma de transmisión de virus. También hay transmisión de virus en la reproducción sexual por medio de las semillas de plantas, algunos virus o por medio del polen. También hay virus que se dispersan, se transmiten de una planta a otra o, ¿verdad?, por medio de la transmisión asexual,
La reproducción asexual por bulbos, por tubérculos, por estolones. Y también tenemos que hay virus que son transmitidos por otros organismos, lo que llamamos los vectores de los virus, que pueden ser insectos, pueden ser ácaros, pueden ser nematos, pueden incluso hongos. Hay plasmodioformicetes involucrados. Y incluso en estos organismos, por ejemplo, son los insectos, los mecanismos de interacción del virus con el insecto son muy diferentes, muy diversos. Entonces vean que hay una amplia gama de mecanismos y formas cómo se van a dispersar. Además de eso, tenemos que los síntomas son engañosos. Entonces eso es una dificultad cuando queremos enfrentarlos como un problema. ¿Por qué? Porque se pueden confundir. Los síntomas de los virus muy fácil se confunden con problemas abióticos, es decir, con una deficiencia nutricional. Muchos de esos amarillamientos o ciertas deformaciones de hoja o que la planta se quede más pequeña se pueden confundir con problemas de deficiencias nutricionales. Puede ser una intoxicación por la aplicación de algún agroquímico o por alguna condición de estrés por sequía o estrés por altas temperaturas. También hay problemas bióticos, hay enfermedades causadas por hongos o por bacterias o por nematos que pueden confundirse o parecerse a síntomas virales. Tenemos también que hay casos en que muchos virus diferentes, todos producen un mismo síntoma, entonces un mismo síntoma, pero pueden haber muchos virus asociados. O tenemos casos en que un solo virus puede provocar muchos síntomas diferentes. Y en este ejemplo son fotos de diferentes investigaciones, diferentes publicaciones, diferentes países, ¿verdad? No son mías, son tomadas de diferentes investigaciones, en que vemos frutos de tomate verdes, en que todos tienen lesiones causadas por diferentes virus, pero en todos los casos las lesiones son necróticas, que llamamos, que son estas manchas cafés, y con forma circular. Entonces podemos ver que los virus de plantas son diversos taxonómicamente, tienen múltiples y diferentes mecanismos de transmisión, dispersión, tienen síntomas muy variables y se confunden con problemas bióticos y abióticos. Además, no lo comenté en una diapositiva, pero además tienen alta tasa de mutación y variación. Con la actual pandemia se habla mucho de eso, ¿verdad? Cómo van cambiando, cómo van apareciendo cepas del virus con diferentes características. Y tienen mecanismos, formas de que ellos luchan contra los sistemas de defensa de la planta en este caso. Entonces resulta que el querer manejar o poder enfrentarse a una enfermedad viral en un cultivo que nos interese es un reto, es complejo y es muy específico según el cultivo, según el virus, según cómo se transmite. Y lo más importante es notar, subrayado y entre asteriscos, es notar que hoy por hoy no existe un producto, una sustancia, una molécula que yo pueda aplicar a las plantas en campo y que se libran de la infección viral, es decir, que se elimine la infección viral de esas plantas, ¿verdad? Como podría ser con un fungicida, un bactericida, que podemos eliminar la infección por bacteria o la infección por hongo en una planta. Pero en el caso de los virus no existe esa alternativa. Entonces, una vez que una planta está infectada, continúa infectada. No tenemos cómo limpiarle la infección viral, por lo menos a nivel de campo, ya de plantas sembradas en campo. Entonces, ¿qué son las estrategias que usamos para el manejo de las enfermedades virales? Pues resulta que son estrategias en general de la protección de cultivos, que aquí se las explico con el énfasis de virus, ¿verdad? Resistencia es siempre mencionada como la mejor opción del libro de texto. Use una planta, una variedad resistente, pero no para todos los cultivos y no contra todos los virus se cuenta con resistencia. Entonces hay una limitación. También se habla de erradicar. Si tiene una planta enferma, elimínela para evitar que las otras plantas se contaminen, se infecten. Se habla, y súper importante para el caso de los virus y en general, muy importante para la protección de cultivos, más desde un punto de vista agroecológico, es prevenir. Más que ir a curar lo que ya está enfermo, evitemos que se desarrollen las enfermedades, evitemos que se aparezca la infección viral. ¿Cómo hacemos esto? Con monitoreo constante, estar revisando, vigilando las plantas, usar material de siembra libre de virus, el cuidado con la manipulación, justamente lo que nos recomiendan hoy en día para la pandemia de COVID, a lavarse las manos, a estar desinfectando las manos, a tocar una planta a otra. Y las herramientas también, para manejar las plantas, podadoras, palas, tijeras, desinfectarlas. Y también contamos con una serie de barreras
algunas vivas o artificiales, diferentes tipos de plásticos, de mallas, que pueden ayudar a proteger los cultivos de los organismos que transmiten virus. También podemos hacer un control de vectores directamente con sustancias contra los insectos o utilizando también control biológico, pero no en todos los casos es efectivo. Según el tipo de virus, según el mecanismo de control, puede ser más efectivo una u otra estrategia. Y muy importante, para el caso de los virus se ha visto de gran importancia que es toda la parte de regulación y un enfoque grupal, un enfoque a nivel regional. ¿Qué quiere decir esto? Desde las medidas cuarentenarias, que todo país tiene su legislación para proteger que al país ingresen enfermedades que no están en el país, hasta un manejo a nivel de una región geográfica, de un valle, donde todos los productores se pongan de acuerdo para implementar las mismas prácticas de manejo de virus. Eso se ha visto que con virus es muy eficiente. Porque si usted está haciendo prácticas aislado, pero todos sus vecinos tienen infección viral y no la están manejando adecuadamente o no están manejando adecuadamente el vector, es muy difícil que usted solo, aislado ahí, logre combatir, evitar que el virus se desarrolle en su finca. Entonces se habla mucho de un enfoque grupal, un enfoque regional, de lograr acuerdos. ¿Ok? Entonces eso sería un repaso de algunas características y cómo manejamos a los virus desde un punto de vista como enemigos, ¿verdad? Como un problema de la producción agrícola. Pero estamos en el mes de la ciencia UCR y queremos también ver una parte que tiene un poco más de aspectos científicos, desarrollo tecnológico, de biotecnología, pero que es una realidad y que ya se ha utilizado y que están muy próximas o la promesa de esas herramientas más biotecnológicas que tienen que ver con los virus ya están muy cerca. Entonces vamos a ver a los virus como aliados, que también han sido aliados de la protección de cultivos. Por ejemplo, la protección cruzada, eso es algo que se usó hace años y que todavía hay investigadores que para ciertas enfermedades virales lo proponen. ¿Qué es la protección cruzada? Es utilizar una cepa débil del virus para proteger a las plantas de una cepa más agresiva del mismo virus. Entonces se descubrió que si yo infecto la planta, en el caso de los cítricos, por ejemplo, fue muy utilizado para el virus de la tristeza de los cítricos. Entonces, si yo infecto una planta de cítrico con una cepa poco virulenta, poco agresiva, que casi no causa enfermedad, ¿verdad? Infecto la planta con esta cepa, posteriormente, esta planta, una vez infectada con la cepa poco agresiva, se vuelve como inmune, podemos decirlo entre comillas, no se logra ver que se infecte con la cepa más agresiva que tal vez hay en campo y que está destruyendo las plantaciones. Y de hecho esto fue una alternativa que se usó de manera comercial en países como Australia, Brasil, Perú y Sudáfrica para proteger las plantaciones. Y es que hablamos que el virus de la tristeza de los cítricos puede ser altamente dañino, es un daño progresivo, a largo plazo en los árboles, se empiezan a debilitar, se empieza a ver una muerte ascendente de ramas, caída de hojas, y aquí pueden ver el montón de parches amarillos, naranjas, son árboles muriéndose por CTB. Entonces, que fue un problema serio, entonces ya esto fue un caso en que ya en el pasado se usó y fue exitoso, o ayudó por lo menos para contra la enfermedad, de usar a un virus más bien como un aliado de la protección de cultivos. También tenemos que hay virus de insectos que son aliados de la protección de cultivos y que se han utilizado, ya hay productos comerciales, como es el caso de los baculovirus, que es la familia Baculoviridae. Son virus que infectan las orugas de las mariposas y de las polillas, las mariposas nocturnas. Entonces, virus que infectan orugas, virus que infectan a larvas de mosquitos, virus que infectan a sínfitos. Tenemos que estos virus se han usado para control biológico porque entonces las plagas, las orugas se enferman, se mueren y se protege al cultivo. Estos virus, los baculovirus, están sobre la superficie de las hojas. Cuando la oruga va comiendo, ingiere estos virus. Una vez el virus dentro de la oruga se replica, causa enfermedad y provoca que de hecho el insecto deje de alimentarse y tiende a irse a las partes más altas de la planta, donde ya ahí se queda sin alimentarse y muere. Y queda ahí colgando muerto. Y posteriormente estalla y libera un montón de partículas virales que se esparcen en los alrededores, sobre las hojas, para empezar un nuevo ciclo. Que otras orugas vengan a alimentarse, igual se infecten y mueran. Entonces resulta que puede ser un control efectivo contra ciertas plagas de cultivos. Entonces también en este caso ya los virus han sido aliados de la protección de cultivos.
También tenemos un fenómeno muy interesante, un mecanismo interesante que son los virus de hongo, los micovirus. Micovirus son los virus que infectan hongos y que se ha visto, se ha descrito que pueden provocar hipovirulencia. El fenómeno de hipovirulencia es que este hongo, que es patógeno, en este caso de plantas, pierde su capacidad de patogénesis o se vuelve menos agresivo. Causa enfermedad, pero más leve, menos agresiva esa enfermedad, más lento en desarrollarse la enfermedad. Entonces hay mucha investigación actual y mucho interés en tratar de utilizar estos micovirus como un agente de control biológico contra enfermedades de plantas causadas por hongos en campo. Y de hecho ya se ha hecho. En el caso de una enfermedad que se conoce como chestnut blight, la traduje como tizón del castaño, que es una enfermedad causada por un hongo, Cryphonectria parasítica. Este hongo era de Asia y se diseminó a Europa y al continente americano, Norteamérica, donde las especies de castaño de Europa y América eran más susceptibles al hongo y empezó a causar la muerte de muchos árboles. Entonces, como por una razón de protección de las especies, de protección de los ecosistemas y la biodiversidad, hubo mucho interés en proteger los árboles. Y una de las soluciones que se encontró a lo largo de las investigaciones es que hay cepas de este hongo, del Cryphonectria parasítica, que están infectadas con un virus. Y este virus, este micovirus, se ve que hace que estas cepas sean menos virulentas, atacan menos. Y lo que se ha visto es que si se utilizan estas cepas del hongo hipovirulentas que tienen al virus para tratar las lesiones en los árboles y a los árboles enfermos, el progreso de la enfermedad se retrasa mucho. Algunas de las lesiones incluso paran, quedan ahí latentes, ya no continúan creciendo y el árbol no continúa enfermándose. Entonces se ha visto que se puede prolongar mucho la vida de los árboles y ayudar a controlar la enfermedad mediante el uso de cepas del hongo que tienen al virus. Entonces en este caso más bien el hongo que tiene el micovirus se convirtió en un agente de control biológico. Esto fue más efectivo en el caso de Europa. En el caso de América del Norte no ha sido tan efectivo. Y aquí se puede ver cómo en botrytis, otro hongo de importancia para la agricultura patógeno, se han encontrado cepas libres de virus y cepas con virus. Y en el caso de las cepas que tienen virus, se ve que no son capaces de causar enfermedad o es mínima la lesión que causan en hojas y tienen un crecimiento también mucho más lento, crecimiento más lento y las lesiones que causan mucho más pequeñas. Entonces ahí es otro caso en que los virus pueden ser más bien aliados de la protección de cultivos. Todavía más interesante es que también podrían ser aliados para luchar contra el cambio climático. Se ha visto para ya varios casos, cada vez hay más documentación de que incluso con virus patogénicos, virus que los consideramos enfermedad en un cultivo, pero a condiciones normales, a condiciones óptimas, obviamente la planta sin el virus se desempeña mejor y crece mejor. Pero en una condición de estrés, por ejemplo, en varios casos se ha documentado que si hay un estrés hídrico, hay falta de agua y sequía, las plantas sin virus se marchitan y empiezan a afectarse seriamente. Mientras que las plantas con la infección viral resisten, toleran, se desempeñan muy bien bajo la condición de estrés ambiental, en este caso de estrés hídrico. Entonces, en ese caso, más bien el virus patogénico se vuelve un aliado para proteger al cultivo. Y todavía mejor, se ha visto de virus endofíticos, que se llama virus que están ahí con una actitud de simbiosis o en alguna relación de mutualismo con las plantas o con hongos que a su vez están asociados con las plantas, que también confieren protección a las plantas. Hay un caso muy estudiado de Yellowstone de un zacate, una coácea, que crece en suelos muy calientes de más de 50 grados centígrados, porque están en la parte del parque, ¿verdad? Donde están efectos de geotérmicos. Resulta que sin el hongo, sin el virus, sin el estrés de temperatura, tanto las plantas sin como con virus se comportan igual. O sea, el virus no causa ningún detrimento a la planta. Pero en condiciones de estrés, de temperatura, de alta temperatura, las plantas con el virus se protegen, son termotolerantes. Entonces, esto sería un caso ideal, poder encontrar virus así para tener los cultivos infectados con esos virus que los protejan de condiciones de altas temperaturas, de condiciones de estrés hídrico. Entonces aquí, otra vez, los virus se les está encontrando un potencial más bien como aliados para la agricultura.
Entonces, como les digo, en el escenario del cambio climático, los virus tienen el potencial de proteger a los cultivos de estrés ambiental, sea temperatura o déficit hídrico. Y como estamos justamente en ese mes de la ciencia, vayamos a ver cosas un poco más complejas o aspectos más tal vez que tienen que ver ya más con ciencia, con desarrollo de biotecnología, pero que se han desarrollado en parte, parcialmente, gracias al estudio de las plantas y las infecciones de virus en plantas. Entonces, en eso me gustaría mucho que veamos el ARN de interferencia, porque hoy en día se habla mucho del ARN de interferencia, porque incluso una de las vacunas cuenta con o hace uso de estos conceptos y de la tecnología del ARN de interferencia, que se conoce como ARNI. Y en inglés el acrónimo es RNAi. Pues resulta que este mecanismo en su forma basal, en su forma simple, natural, dentro de una célula, es un mecanismo que tienen las células para protegerse de virus. Y también se ha encontrado que es un mecanismo que sirve incluso para regulación interna de procesos de la célula. Pero en gran parte es un mecanismo de defensa celular contra virus. Y los primeros estudios y parte de la comprensión de este mecanismo, de este sistema de defensa que tienen las células contra los virus, se describió y se comprendió gracias al estudio de los virus de plantas y cómo las plantas se comportan con los virus de plantas, ¿verdad? Cómo reaccionan. Entonces, ¿en qué consiste este mecanismo? Aquí ya estamos haciendo una metáfora, simplificando el mecanismo. Podemos decir que tiene dos etapas o dos brazos. Un primer brazo es que cuenta con un sistema de vigilancia. En la célula hay un sistema de vigilancia, un vigía, que podemos resumirlo principalmente en una proteína, una enzima que se llama Dicer, que esta es capaz de detectar ARN de doble cadena, moléculas del ARN de doble banda, y las degrada en pedacitos. ¿Y qué sucede? Que el ARN de doble cadena es un producto de la replicación viral. Cuando un virus, que muchos virus de plantas son de ARN, se está replicando dentro de una célula de la planta, o sea, hay una infección por virus, se producen estos ARN de doble cadena. Entonces el sistema logra detectar que hay un exceso, una concentración de estos ARN de doble cadena, que eso no es bueno, y entonces los parte en pedazos. Pero no solo los detecta, los de doble cadena, y los parte en pedazos, sino que se activa a su vez una segunda etapa o un segundo brazo del sistema, que ya no es el vigilante, podemos pensar que son los soldados, son, ¿verdad?, los que salen a defender, que utilizan los fragmentos de este ARN de doble cadena como si fueran una zapatilla de Cenicienta, y se van con estos fragmentos calzándolos contra las múltiples moléculas de ARN que encuentran en la célula. Y todas las que calcen con estos fragmentos, o sea, las que calcen con la zapatilla, que tengan complementariedad, son destruidos. Entonces, de esta manera, el genoma de los virus, que muchos genomas de virus son de ARN, cadena simple, son destruidos. Y así es destruido el virus y la infección viral dentro de la planta. Y así se ha visto que este mecanismo sirve también en insectos y funciona en animales y funciona en seres humanos. Es un sistema celular de defensa. Y también se ha encontrado que hay procesos internos de regulación de las células que usan este mecanismo. Pero lo mejor es que en todos los investigadores, al descubrir que la ARN de doble cadena, estas moléculas de ARN de doble cadena son el inductor, lo que lo dispara, han logrado diseñar en laboratorio de forma artificial ARN de doble cadena que vayan dirigidos no solo contra virus, sino tal vez contra enfermedades por hongos o contra plagas, contra insectos, y que el mismo sistema de la célula se encargue de defenderse una vez que es activado, digamos, por estos ARNs artificiales. Y más aún, se ha visto que los virus pueden ser utilizados más bien como el mecanismo para llevar estos ARNs ya producidos en laboratorio, ya con una intención, al interior de las células del insecto o del hongo o del organismo que queremos controlar. Entonces, más bien los virus también se están convirtiendo en aliados porque pueden ser como el caballo de Troya, el mecanismo para llevar a esa estrategia de control dentro de las células donde va a activar un sistema para desactivar a esa plaga, a esa enfermedad. Entonces, gracias al estudio de los virus han habido muchos aportes y de hecho esa tecnología que se está usando mucho y cada vez se usa más, se pueden encontrar diferentes notas periodísticas en revistas, en páginas de internet que hablan que hay un gran interés de desarrollar protección contra enfermedades de plantas y están muy enfocados en una enfermedad de los cítricos, que es el HLB,
o el citrus greening o el dragón amarillo, que es una enfermedad producida por una bacteria, un candidato Leberibacter, y que es transmitida por insectos. Y tenemos que esta enfermedad ha sido muy grave, tiene muchos años de afectar seriamente la producción de cítricos en China, en Brasil, en Florida ha limitado grandemente o ha afectado grandemente la industria citrícola en Florida, también en el país está presente, y entonces hay un interés muy grande por encontrar una solución, y varias compañías, incluso privadas, investigadores también en universidades, están poniendo sus esperanzas y desarrollando lo que ellos llaman un tipo de vacuna, ¿verdad? Esto en sentido figurativo, no es realmente una vacuna, pero un tipo de vacuna para proteger a las plantas de estas enfermedades usando esa tecnología de ARNI o incluso utilizando virus, como les digo, como el mecanismo para llevar esa tecnología al insecto que lo transmite o a la planta para protegerla, usando los virus más bien como un aliado, como un caballo de Troya, para llevar la estrategia de control a donde está la plaga, donde está la enfermedad. Entonces, espero que con estos ejemplos puedan ver o estén convencidos de que los virus de plantas no solo son enemigos, sino que han sido y tienen el potencial de ser amigos, ser aliados de la protección de cultivos. Todavía, entre más tecnología hay, más herramientas, cada vez se descubren más cosas de los virus, pero entonces cada vez se descubre que falta mucho más por descubrir, por entender de la epidemiología y la ecología de los virus. Entonces se espera en las próximas décadas poder incrementar muchísimo nuestra comprensión y ojalá más herramientas en que más bien podamos utilizar a los virus como aliados. Con eso agradecerles, comentarles que en mi caso soy parte de un grupo de investigación de un laboratorio, el Laboratorio de Fitopatógenos Obligados y sus Vectores, la FOB, donde nos interesa, entre otros patógenos de plantas, el estudio de los virus y de los vectores, de los insectos que transmiten estos virus. Esto dentro del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular. Con eso, les agradezco mucho su atención. Espero que esta charla haya sido de interés y agradecer mucho al CIPROC por la invitación y por organizar esta serie de charlas. Cualquier duda, con mucho gusto.